¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de participación para hablar de temas de actualidad. Hay un tema de gran actualidad y relevancia en todo Latinoamérica, todos los países al menos que formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Nos referimos a la sentencia del caso Beatriz contra El Salvador. Para actualizarnos sobre este tema, ya que salió la sentencia, ya que se ha podido asimilar un poco qué sí dijo, qué no dijo, qué dijo uno de los jueces, tenemos nuevamente con nosotros a nuestra querida amiga y una gran eminencia en el tema, la doctora Gabriela García Escobar. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Ginebra y es actualmente secretaria académica de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Doctora Gabriela, Gaby, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Te escuchamos, nos gustaría mucho poder entender qué pasó. Pues miren, en este video les voy a dar una breve reseña de los aspectos positivos y aspectos que me parecen un poco más problemáticos. A grandes rasgos, digo, lo primero que quiero mencionar es que es una sentencia bastante positiva. Podemos decir que es una victoria para la defensa de la vida, para la defensa de la mujer y de la familia. Aunque hay algunas cuestiones que me parece que dejan cabos sueltos y que después voy a abordar, sobre todo para que sigamos alertas, ¿no? Porque a pesar de que esto es una victoria, pues siguen habiendo algunas cuestiones ahí, sobre todo con el voto parcialmente disidente del juez Humberto Sierra Porto. Sobre los aspectos positivos, lo primero a resaltar es que la sentencia llama la atención porque los jueces, tal cual, dicen, nosotros no nos vamos a meter a analizar el tema del aborto. Eso no es parte de la litis, digamos, eso no es parte del meollo del asunto, entonces es un tema que ni siquiera nos vamos a meter a estudiar. Y esto me parece sumamente positivo porque la principal pretensión, o sea, la principal demanda que tenía la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima era pedirle a la Corte que ordenara a El Salvador a despenalizar el aborto en ciertas causales. Entonces, la principal demanda de la Comisión sí era esa, pero llama la atención que a pesar de ello, la Corte diga, yo no me voy a meter a este tema, no voy a analizar si sí es un derecho o no es un derecho, en qué presupuestos, cómo encajaría esto, simplemente me abstengo de analizar el tema, tal cual así lo dice en la sentencia. Y aunado a eso, me parece que un rasgo positivo de por qué se abstuvo de entrar en materia sobre el tema del aborto fue porque la Corte dijo, la muerte de Beatriz no tuvo absolutamente nada que ver con el tema del aborto, con el tema de su embarazo. Beatriz muere 4 años después con un accidente automovilístico, o sea, nada que ver con los hechos del caso, pero me parece que era importante que la Corte recalcara esto porque a pesar de que este era ya un hecho que no era disputable en el informe de la comisión, yo vi muchos medios de comunicación y muchas ONGs pro aborto que planteaban el asunto como Beatriz murió a causa de que no se le dio acceso al aborto. Entonces sí me parece muy importante que la Corte enfatizara esto. Otro aspecto positivo. Una de las pretensiones de la comisión era que la Corte determinara que denegar el acceso al aborto constituye tortura, un trato cruel e inhumano. Esto, desde una perspectiva jurídica, es importantísimo. Ya hay varios comités de derechos humanos y también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ONGs han tratado de plantear este argumento de que denegar el aborto constituye tortura. Y la razón de por qué se hace esto es porque bajo el derecho internacional la tortura es un crimen internacional. Y digo, no cualquier conducta se cataloga como un crimen internacional, sino conductas muy serias, conductas muy severas. La tortura es una conducta que está establecida en tratados internacionales y tiene una definición muy concreta, muy específica, pues precisamente porque como estamos en materia penal, si no cumples con todos los elementos del tipo penal, pues no hay crimen, ¿no? Eh, Era muy difícil que la Corte Interamericana se aventurara a decir que denegar el aborto constituía tortura,
porque la definición de tortura establece elementos que si uno los lee dices, no tienen nada que ver con denegar el acceso al aborto, ¿no? O sea, la tortura es una conducta que se hace con el objetivo de infligir un dolor a una persona por parte de una autoridad con el objetivo de obtener una confesión o con otros motivos, ¿no? Pero si lo vemos así a grandes rasgos, pues realmente es muy difícil que podamos decir que denegar el aborto tiene algo que ver con estos elementos del tipo penal. Pero la razón de por qué tratan de avanzar muchas ONGs este argumento es porque la tortura, al ser un crimen internacional, constituye una norma de lo que llamamos jus cogens. Y el jus cogens en derecho internacional son aquellas normas imperativas que están jerárquicamente por encima de cualquier otra norma internacional y norma nacional porque son cuestiones que, digamos, atañen a la conciencia internacional. O sea, son cuestiones muy serias. Entre ellas está, por ejemplo, la prohibición de la tortura, la prohibición del genocidio, la prohibición de la esclavitud. Pero si nos damos cuenta es algo muy serio y el hecho de que algo adquiere el estatus de jus cogens, pues quiere decir que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya en ningún caso se puede violar o en ningún caso se puede legislar de manera distinta. Entonces, esta es la razón de por qué se trata de avanzar el argumento de que denegar el aborto constituye tortura. Sin embargo, pues la Corte Interamericana claramente establece en la sentencia, ¿no? A pesar de que la comisión pidió esto, denegar el aborto no constituye tortura. Y esto me parece muy positivo, primero porque, digo, para llegar a la conclusión de que sí constituye tortura, tendríamos que pasar por una serie de falacias argumentativas y tergiversación de fundamentos jurídicos que me parecería muy grave por parte de unos jueces. Y segundo, porque cuando casos similares han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo muy claramente ha dicho, no, esto no constituye tortura. Entonces, me parece muy bien que la Corte haya abrazado esa misma perspectiva del Tribunal Europeo. Otra cuestión que me parece no solo positiva, sino que yo creo que esto hay que reconocerlo y aplaudirlo a los jueces de la Corte Interamericana, es que ya tenían una serie de artilugios jurídicos a través del precedente de Artavia Murillo que podría construir un argumento con medias verdades para permitir el reconocimiento del aborto como un derecho. Y la Corte Interamericana no tomó ese camino. Es sorprendente que en ninguna parte de la sentencia la Corte cita a Artavia Murillo. Y esto me parece que hay que aplaudírselo y reconocérselo a los jueces porque me parece que es una señal, al menos a partir de este caso, de que la Corte Interamericana está retomando su papel que le corresponde como un tribunal internacional, que no es una cuarta instancia, que tiene que cumplir con el principio de subsidiariedad, que debe actuar solo dentro del margen de sus competencias y de los derechos internacionalmente reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y no más allá de eso. Y por ese lado digo que es algo que deberíamos realmente reconocer a los jueces. Artavia Murillo era un caso que resolvió la Corte Interamericana sobre el tema de la fecundación in vitro. Y a través de ese caso, que ha sido sumamente criticado, había establecido la Corte que, a pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo cuarto que la vida va a defenderse desde la concepción, la Corte Interamericana hizo una interpretación muy extraña, diciendo que la palabra concepción no significaba fertilización, sino que significaba implementación. ¿De dónde se saca esto? Pues Implantación. perdón, implantación. Entonces, ¿de dónde se saca esto la Corte Interamericana? Pues bueno, precisamente por eso es que fue bastante criticable, ¿no? Porque va en contra del sentido literal de lo que establece el tratado, que es una de las primeras normas de interpretación del derecho internacional. Y aparte, a través de esta sentencia del caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana había dicho que como el derecho a la vida se protege desde la implantación, esto quiere decir que se abría la puerta a permitir la fecundación in vitro como parte de los derechos humanos. Pero no solo como parte de los derechos humanos, sino que la Corte cita en varias partes de Artavia Murillo un concepto que seguro muchos de ustedes han escuchado que se llama los llamados derechos sexuales y reproductivos.
Me parece positivo que la Corte, en el caso Beatriz, no citó a Artavia Murillo para desarrollar un argumento en este sentido, diciendo que la protección de la vida es a partir de la implantación a través de los derechos sexuales y reproductivos, y aparte establece que la protección de la vida es gradual e incremental. No utiliza ninguno de estos argumentos la Corte Interamericana en la sentencia de Beatriz. Y me parece muy bueno porque desde la categoría de derechos sexuales y reproductivos, esta es una categoría que, a pesar de que yo sé que la escuchamos mucho en medios de comunicación, en redes sociales y en todas partes nos bombardean con esto, y varias legislaciones nacionales lo han adoptado, bajo una perspectiva del derecho internacional, no está claro que existan efectivamente como derechos esta categoría de derechos, porque los derechos sexuales y reproductivos no están establecidos en ningún tratado internacional. Bajo el aspecto del consenso, o sea, de lo que llamamos la costumbre internacional, hay muchos países que se siguen oponiendo a la utilización de este concepto. Y se oponen a la utilización de este concepto porque su origen no está en un tratado, sino que está en unos documentos que se llaman las conferencias sobre población y la conferencia sobre la mujer principalmente de Beijing y del Cairo. Y estas conferencias tienen como objetivo adoptar políticas para la reducción del crecimiento demográfico. O sea, pues es un tema que tiene poco que ver con derechos humanos. Y aparte, incluso si utilizáramos ese concepto, estas conferencias dejaron muy claro que los derechos sexuales y reproductivos jamás van a incluir el acceso al aborto. Entonces, me parece positivo que la Corte no acudió a ese concepto que les digo, bajo el derecho internacional, es dudoso si realmente constituye un derecho humano o no. Hay bastante desacuerdo sobre el tema. Y aparte, incluso si se llega al acuerdo de que esto existiera bajo una perspectiva jurídica, pues el aborto no sería parte de este término. Y por eso es que me parece muy positivo que no haya adoptado su precedente de Artavia Murillo. También porque indica una cierta moderación que debería ser propia de cualquier corte internacional, pero que la Corte Interamericana no había mostrado hasta ahorita, porque los jueces, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los jueces que han compuesto y que componen ahorita la Corte Interamericana, abrazan una perspectiva de que se autoconciben como jueces que tienen que ser unos activistas judiciales. Son estas corrientes que vienen del constitucionalismo transformador, del jus comune latinoamericano, son todas estas ideas filosóficas que conciben la figura del juez como una persona que tiene que su tarea fundamental es dar una interpretación progresista de los derechos humanos, que esto obviamente es algo discutible, ¿no? No asumir que ese es el rol del juez, pues es solo una vertiente en la doctrina, pero hay otras vertientes que conciben al juez bajo otros términos. Eh, y sobre todo en el derecho internacional, desde una perspectiva clásica, pues ese no es el rol de un juez internacional. Entonces, el hecho de que la Corte no haya tomado esta vertiente de Artavia Murillo para construir un argumento con estas medias verdades que ya había establecido en Artavia Murillo, me parece muy positivo que los jueces hayan tomado una perspectiva muy distinta respecto de cuál es su rol como jueces internacionales. Y un último aspecto que me parece también muy positivo tiene que ver con que la Corte Interamericana en varios pasajes de la sentencia llama a la hija de Beatriz, que nació, la hija que nació con anencefalia, la llama por su nombre, Leilani. La sentencia es cierto que no entra al asunto de los derechos humanos de las personas por nacer, precisamente porque se abstiene de analizar el tema del aborto. Entonces, la sentencia no constituye expresamente un reconocimiento de los derechos de la persona por nacer, a pesar de que la Convención Americana sí los reconoce claramente, pero me parece positivo que la Corte haya nombrado a Leilani por su nombre, porque implícitamente sí es un cierto tipo de reconocimiento de su dignidad y de sus derechos.
Ahora, los aspectos que yo encuentro más problemáticos. Uno tiene que ver con que sí, podemos decir es una victoria porque la Corte no se metió a analizar el tema del aborto, eh, pero parte de por qué no se metió a analizarlo fue porque no estuvo relacionado con la muerte de Beatriz. ¿Esto qué quiere decir? Que es una victoria temporal, porque la Corte al decir simplemente no me voy a meter a analizar el tema, está diciendo sí podría meterme a analizarlo en otros casos que me lleguen similares o en otros casos donde la Corte sí considere que algún problema de salud o que la muerte de la persona o cualquier otra situación esté relacionada con el tema del aborto. Entonces, sí es positivo, pero la Corte tenía todos los elementos en mano para decir, la Convención Americana es el único tratado de derechos humanos, como ha dicho el Tribunal Europeo, que establece que la vida se va a proteger desde la concepción. O sea, aquí no hay ambigüedad de como sucede con otros tratados de derechos humanos de aquí solo dice que se va a proteger la vida, ¿no? Que nadie va a ser privado arbitrariamente de su vida, pero no dice desde cuándo, ¿no? Y este es el argumento que en otros contextos se utiliza para decir que sí podría haber una cabida para el aborto. En el caso de la Convención Americana no lo hay. El artículo 4 o sea, es bastante específico de cuándo comienza esta protección. Entonces, la Corte Interamericana tenía ahí los elementos para determinar, pues la convención no deja cabida a esto y no lo hizo. Entonces, creo que ahí también la Corte está mandando un mensaje de simplemente no me pronuncio en este caso, pero en otros sí podría pronunciarme y a lo mejor en otros con un contexto político distinto, con una composición de la corte distinta, sí podríamos tener todavía esa puerta abierta de el peligro de una sentencia que vuelva a Artavia Murillo, tome esos argumentos y determine que sí hay un derecho al aborto. Entonces, esto es pues para no bajar la guardia y seguir pendientes del desarrollo de todo esto, ¿no? Sobre todo cuando vemos países como Francia, que desde que salió la sentencia de Dobbs en Estados Unidos, que revirtió el aborto como un derecho constitucional, pues países como Francia han establecido en su constitución que el aborto es un derecho humano. Entonces, digo, nomás, pues ahí se deja algo abierto. Otro aspecto que me parece también un tanto problemático es que a pesar de que la Corte Interamericana no condenó a El Salvador a legalizar el aborto, sí condenó a El Salvador por violaciones a la integridad personal y al derecho a la salud. Y el argumento va así. Se violaron la integridad personal y el derecho a la salud porque se cometió violencia obstétrica en contra de Beatriz y condena a El Salvador a adoptar protocolos que respondan en caso de un embarazo que ponga en riesgo la vida de la madre. A ver, esto, que es algo muy típico de la Corte Interamericana, a veces habla con términos muy ambiguos y sus sentencias son difíciles de leer porque son bastante desestructuradas y los argumentos están como esparcidos por varias partes, no hay mucho orden en sus sentencias. Pero a ver, ¿qué significa todo esto que les acabo de decir que es al final por lo que condena a El Salvador? La Corte Interamericana dice, en el caso de Beatriz, tenemos dos peritajes médicos. Tenemos un peritaje que fue del comité del hospital donde estaba hospitalizada Beatriz, y ese comité decía, la vida de Beatriz está en peligro porque sufre de lupus y otras condiciones de salud y tiene un embarazo anencefálico. Entonces, ese comité dijo, hay que practicarle un aborto antes de la semana 20. Ese fue un peritaje. Pero luego tenemos otro peritaje, el del Instituto de Medicina Legal. Y el Instituto de Medicina Legal dijo, sí, es cierto que Beatriz tiene lupus y tiene otras condiciones de salud, pero su vida no está en peligro. Su condición de salud está estable. Por lo tanto, no es necesario practicarle un aborto. Y en caso de que esa condición estable de salud cambie, lo que se puede hacer es terminar el embarazo, pero a través de un procedimiento que no sea abortivo, que fue lo que pasó en este caso. En este caso, en la semana 27, ahí sí tuvo un problema de salud y todo esto está en la sentencia de Beatriz, ¿eh?
Toda esta información la pueden encontrar ahí, solo que, insisto, de manera dispersa. En la semana 27, ahí sí cambian las condiciones de salud de Beatriz y el líquido amniótico ya no se reabsorbía por la condición de anencefalia de Leilani. Entonces empieza a crecer el diente de Beatriz de manera desmedida porque empieza a crecer la cantidad de líquido amniótico y ya no hay un proceso que deglute el feto el líquido amniótico y lo vuelve a sacar. Entonces, en ese momento sí corre peligro la vida de Beatriz hasta la semana 27. Y es en ese momento cuando el Instituto de Medicina Legal dice, en este momento que cambiaron las condiciones de salud, que ahora sí ya no está estable, porque sí lo estuvo durante el resto del embarazo, es cuando tenemos que terminar el embarazo. Pero terminarlo no significa aborto. Significa que lo vamos a hacer a través de procedimientos no abortivos, porque eso es lo que establece la legislación de El Salvador y los protocolos médicos. Y se hace a través de una cesárea en este caso. Y por eso es que Leilani pudo nacer, vivió 5 horas y no hubo ningún problema con Leilani ni con Beatriz, que también se atendió a su estado de salud. Estuvo estable, estuvo bien, también que pues luego siguió su vida normal y pues tristemente fallece pues por un accidente de tránsito. Entonces, la Corte Interamericana tenía estos dos peritajes y la Corte al principio dice, tengo dos peritajes médicos, pero yo no soy médico. Entonces, yo me abstengo de decir cuál es el peritaje que fue el diagnóstico correcto de la situación de Beatriz. Y esto me parece muy positivo de la Corte porque una Corte internacional no debe actuar como una cuarta instancia, es decir, no debe colocarse en el lugar del juez natural y volver a evaluar las pruebas y los hechos como si fuera el juez nacional. Entonces, hasta esa parte parece todo muy bien con el razonamiento de la Corte. No me voy a meter a decir cuál es el peritaje que fue correcto. Pero luego la corte te empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que el primer peritaje, el que pedí el aborto, nunca presentó ni una sola prueba clínica, o sea, ni una sola prueba científica para argumentar que la vida de Beatriz estaba en peligro. Pero a pesar de eso, la corte sigue su razonamiento y dice, sí, nunca se me presentó ninguna prueba clínica. Pero ¿sabes qué? El Salvador aún así violó el derecho a la salud y a la integridad personal de Beatriz al no haber atendido correctamente su estado de salud, porque burocratizó todo esto, porque se pidió a la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de El Salvador que concediera un aborto y la sala, según la Corte Interamericana, no argumentó de manera correcta. La sala denegó el aborto porque dijo el estado de salud es estable. Y la Corte Interamericana te está diciendo que eso fue argumentar de manera incorrecta. No te dice por qué, porque te dice que yo no tengo los peritajes médicos, yo no me voy a meter a ese tema, pero aún así te está diciendo que la Suprema Corte de El Salvador argumentó mal, ¿no? Ahí ya empezamos a ver cómo se va distorsionando el argumento de la Corte Interamericana. Y en razón de que todo esto se tardó y se burocratizó, es que la Corte Interamericana dice, Beatriz sufrió de violencia obstétrica. Entonces, la corte te está diciendo, yo no me voy a meter a decirte cuál era el diagnóstico correcto, ni cuál era el procedimiento médico correcto que tenías que darle a Beatriz, pero te estoy diciendo que lo que se hizo no fue lo correcto, porque sufrió violencia obstétrica debido a que no se le concedió el aborto. Entonces, de cierta manera, la Corte Interamericana sí te está diciendo, no me voy a meter al tema del aborto, pero en otra parte de la sentencia nos dice que no se realizó el procedimiento de manera correcta, siendo que se le hizo la cesárea y que pues siempre se le estuvo atendiendo en el hospital. Entonces, a mí me parece que esta es una forma un poco escondida de la Corte Interamericana de decirte de cierta forma, si no haces el procedimiento abortivo, pues entonces tus protocolos de cómo responder ante un embarazo de riesgo están mal. Porque en este caso te están diciendo que tienes que adoptar unos protocolos en caso de embarazo de riesgo. Si está diciendo la Corte Interamericana que no tenía esos protocolos, ya está asumiendo que la vida de Beatriz sí estuvo en riesgo durante todo el embarazo. Entonces está asumiendo que el peritaje correcto fue el peritaje que pedía el aborto.
Eso a mí me parece bastante problemático, sobre todo porque la misma Corte Interamericana te dice, El Salvador sí tiene diversos protocolos para responder ante embarazos problemáticos, embarazos en situaciones de riesgo, y te va anunciando los protocolos, pero después te condena porque no tienes esos protocolos. Pues, ¿qué te está diciendo un poco escondidamente la Corte? Que se estaba inclinando pues por un peritaje médico que no ofreció ninguna prueba clínica, ninguna prueba científica para decir que la salud de Beatriz estaba en peligro y que el procedimiento que pedía para responder ante ese peligro únicamente era un aborto, ¿no? No te da otras opciones. Entonces, eso me parece un poco problemático de la Corte y que deja ciertas puertas abiertas a que después lleguen otros casos que den más contenido a este tema del tipo de protocolo que se debe adoptar en casos de embarazos en condiciones de riesgo. Eh, Aunque hay que matizar que la Corte Interamericana pide que se adopten estos protocolos, pero le dice a El Salvador, yo no te voy a decir cuál es el contenido de esos protocolos. Eso lo van a decidir en sede nacional, que ese es el rol que le corresponde a una Corte Internacional. En una Corte Internacional normalmente no tendría que decirte exactamente cómo reparar, a pesar de que la Corte Interamericana suele actuar en este sentido, ¿no? Ninguna otra corte internacional actúa así, solo la Corte Interamericana. Pero insisto, ¿no? Habría que tener cuidado con esto de los protocolos, porque en sí, sí están esos protocolos en El Salvador, sí se atendió a Beatriz. Leilani pudo nacer a través de un procedimiento no abortivo, entonces no está muy claro en qué parte se sufrió esta violencia obstétrica, que ahí es otro elemento que yo encuentro problemático de la sentencia, el término violencia obstétrica. Este término no está en ningún tratado internacional, es un término que se ha utilizado por algunos comités de derechos humanos que emiten opiniones que no son vinculantes, tan no son vinculantes y tan son opiniones en el sentido de que son discutibles, que la misma Corte Internacional de Justicia lo ha dicho. Y es ahí donde nace este término de violencia obstétrica, pero es un término bastante ambiguo que se utiliza para situaciones muy dispares, porque el mismo término este de violencia obstétrica, así como se utilizó ahora para decir que no le dieron una solución correcta al caso Beatriz, es un término que también la Corte Interamericana utilizó para decir que un infanticidio era una forma de violencia obstétrica hacia la mujer, ¿no? Que es un poco extraño el argumento. Entonces, también este término de violencia obstétrica, siempre que se utiliza en derecho un término ambiguo, un término poroso, a mí me parece problemático porque quiere decir que es un término que el juez lo puede llenar con cualquier cosa que le parezca eh, que ayuda a su argumentación. Entonces, meter este tipo de conceptos me parece que no ayuda a la claridad del derecho, no ayuda a la seguridad jurídica de los estados ni de las personas, y pues solo se presta a manipulaciones. Pues yo creo que esos son los aspectos que podemos a grandes rasgos decir que son los positivos y los negativos. No sé, Marcial, si quieres que hablemos un poco de el voto disidente o algún otro tema en Nos particular. comentabas que también te gustaría hacer referencia a, dentro de los aspectos problemáticos, el ruido que te genera como jurista el voto disidente. Pues les cuento un poco de este voto. Es un voto parcialmente disidente del juez Humberto Sierra Porto, es el juez colombiano que está ahorita en la Corte Interamericana. Y ese voto me causa un poco de ruido porque es un voto bastante que demuestra que hubo un disgusto dentro de la discusión que se llevó a cabo entre los jueces, porque el juez Sierra Porto utiliza todos los argumentos que les acabo de mencionar de Artavia Murillo, los avanza en ese voto para decir que la Corte Interamericana tenía ahí el caso para decir que el aborto es un derecho humano que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, que no hay protección de la vida desde la concepción, sino desde la implantación.
y en varios pasajes se establece, esta era la oportunidad para que nos pronunciáramos y que dijéramos que hay un derecho al aborto en la región. Entonces sí se ve que había un juez que tenía una posición bastante firme con este tema del aborto, que no había lugar a dialogar, no había lugar a revisar las fuentes del derecho, que era una opinión que iba en contra de la letra, del sentido literal de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la verdad es que mis respetos para los otros jueces que a pesar de que al interior había esa presión y otros grupos que esto fue un caso bastante mediatizado, los jueces pues actuaron conforme a derecho y no conforme a agendas políticas, no conforme a movimientos ideológicos, sino conforme a las funciones que le corresponden a un juez de una corte internacional, siguiendo las normas de interpretación de derecho internacional, aunque pues sí se ve que la presión que hizo el juez Sierra Porto sí tuvo algunos resultados con estos aspectos problemáticos que les comento de la sentencia. Ese voto disidente, vamos, forma parte de la sentencia. Sí, pero ¿en qué sentido me preguntas esto? O más bien, en este contexto donde hay un vaso medio lleno, vaso medio vacío en algunos aspectos del caso, es decir, obviamente hay un vaso medio lleno en el riesgo que se corría, ¿verdad? Respecto a eh, una posible definición, imposición sería, porque no sería una definición, sería como un decreto, ¿no? Muy de derecho positivo al 100%, o sea, como indicado, en torno a que se considerara el aborto, se declarara o se decretara como derecho, ¿no? Aunque fuera en contra de la letra de la convención. Entonces no sucedió, o sea, eso era lo que teníamos, bueno, no pasó. Al mismo tiempo, como mencionas, pues eh, tampoco es como que no podría suceder porque o sea, la sentencia no excluye que se presente otro caso. Es más, puede ser que esté en construcción otro caso y nosotros no sepamos, donde hay un aprendizaje de las circunstancias para construir un caso que, que genere esa declaración, no ese decreto. Entonces, como dice, bueno, la sentencia no incluyó ciertas cosas, pero el voto disidente las deja sembradas. Puede ser que en otro caso se haga referencia al voto disidente. A eso me refiero, que Ok. los votos disidentes al final, sé que no forma parte de la sentencia per se, pero forma parte, entiendo yo, voy a utilizar este término un poquito prosaico y no técnico, forma parte del legajo, o sea, forma parte del expediente y del conjunto, de modo que en 5 años, 6 años, 12 años, se haga referencia y en relación con este argumento, retomamos lo que el juez expresó en su voto disidente y lo traigan al nuevo caso. ¿Eso puede pasar? Sí. Es eso. Sí, eso sí puede pasar. Sí, o sea, no forma parte de la sentencia porque no fue lo que acordaron la mayoría de los jueces, pero sí forma parte del caso. O sea, sí, en ese sentido, sí tenemos ahí, digamos que se está ahí cultivando algo, porque hay algo muy importante de los votos disidentes o de los votos razonados o cualquier tipo de voto que hace particular o en conjunto algún juez. Hay una razón de por qué lo haces, porque quieres que quede bien claro el razonamiento y las ideas que no compartiste con el resto o las ideas que quieres desarrollar más, pero que los demás no incluyeron en la sentencia, que la sentencia es el acuerdo de la mayoría. Entonces, sí hay una intención también aquí del juez Eso, Sierra Porto de eso decir, me refiero. yo voy, siembro esto para que quede ahí, porque a lo mejor en el futuro, ¿no? Les decía, con un contexto político internacional distinto, con un contexto político en El Salvador distinto, una composición diferente de la corte, ¿no? Digo, no sabemos que un caso que ya se esté cocinando, como bien dices, a lo mejor ahí sí se retoman esos argumentos para aplicarlos, ¿no? Tan ha pasado así que el control de convencionalidad, que es una figura
tan discutible en el sistema interamericano empezó con el voto de un juez, un voto racionado que emitió en una sentencia, o sea que no formaba parte de la decisión de la sentencia, pero digamos era un anexo a, y a partir de ahí, en otras sentencias se retomó la idea del voto razonado y se aplicó. Entonces sí es Eso. importante el voto, no solo en el sentido de que muestra que hubo ese debate y que hay una posición muy clara de al menos este juez, sino que es una forma de decir yo voy sembrando este argumento para que en el futuro pueda ser retomado. Y no solo por la Corte Interamericana, también por cortes nacionales, que de repente citen no el caso Beatriz, la sentencia de fondo, sino el voto disidente del juez Sierra Porto, que en muchos casos se hace así para tratar de nuevo, ¿no? Arma un argumento con medias verdades. Claro, y al final se convierte, vamos, da un sustento con autoridad real. O sea, Sí, eso quiero decir, finalmente sí es un juez. Sí, esa era sí, mi sí, sí, pregunta, me lo acabas de confirmar, es decir, de modo que sí, sí, pero no. exacto. Sí, eso Y es una forma de ahí dejo, sí, porque también eso no lo dijo, como luego decimos por ahí, ¿no? No lo dijo cualquier hijo de vecino, ¿no? Lo dijo un eso. juez de la Corte Interamericana. Sí, y se puede referenciar y se puede convertir en argumentación, sea en el mismo sistema interamericano o en algún sistema nacional. Voy a hacer una analogía no tan próxima, pero en el ámbito legislativo, la exposición de motivos no es el decreto, Sí, pero la exposición de motivos se convierte en argumentación para la interpretación judicial de aquello que se juzga respecto a una ley. Recuerdo sí. mucho este caso, digo el caso esto porque hubo en 2000, me parece que fue en 2015, puedo estar equivocado, me parece que fue en 2015 donde se, se legisló, fue una ley general, entonces era federal, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hubo una modificación en el Senado donde fue muy curioso porque toda la exposición de motivos para un dictamen en contra demostraba que en el fondo querían que fuera a favor, pero por indicación política tenían que crear un dictamen que pareciera en contra, pero dejaron todo en la exposición de motivos para en el futuro, Sí. cuando no hubiera línea de partido, poder interpretar de otra forma. Bien, y entonces me quedaría nada más algo específicamente para esta conversación. Eh, entonces, en un lenguaje binario que es el lenguaje de la masa, del todos, o sea, nosotros todos, tú, yo y todos, la verdad vivimos un día a día donde vivimos básicamente en un mundo binario. A ver, ¿sí o Ujú. no? ¿Qué pasó Sí, sí, entonces? sí. Voy a intentar, no sé si nos pudieras entonces exponer como síntesis todo lo que nos acabas diciendo, pero en un término binario. A ver, ¿lo del caso de Beatriz ya se acabó o sigue? Si ya se acabó, entonces, en un término binario, fue como de opción múltiple. Perfecto, más bueno, o sea, súper bueno, pero con tantito malo, súper malo, pero con cosas buenas, o fue pésimo, y qué esperar. Y no Eh, queriendo ser superficial, perdón, insisto, es nada más no, para no, no, yo efectos de entiendo. Sí, sí, divulgación. sí. No, no, yo sé que para efectos de divulgación es solo que luego se pierde muchas cuestiones que creo que es importante matizar por las circunstancias en las que vivimos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Eh, el caso Beatriz ya se cerró, ya hay una sentencia. Ya La se Corte acabó. Interamericana dijo que no hay dijo que no hay un derecho al aborto, así, a grandes rasgos podemos decir eso. Sí condena a El Salvador, pero porque considera que no hay unos protocolos que responden a situaciones de embarazo de riesgo, pero se condena a eso, no se condena a legalizar el aborto. Es una sentencia que me parece buena en términos generales, eh, pero bueno, ya saben las salvaguardas que ya comentamos. Pero sí, es bueno, ya se terminó y no hay un derecho al aborto. Eso dijo la Corte Interamericana. De acuerdo, te agradezco mucho. Te pido una disculpa por no colocarte en esa posición. Yo sé porque como tú sí lo conoces todo, pues
a lo mejor no te sientes tan cómoda de tener que simplificar cosas que son intrínsecamente complejas, pero para efectos de divulgación, pues nos ayuda a entender. Entonces, ya se acabó lo del caso Beatriz. O sea, ya no se va a apelar, no va a pasar, ya no vamos a volver a oír del caso Beatriz. A lo mejor después oímos de otro caso, y donde se toma referencia del caso Beatriz. El caso Beatriz básicamente terminó bien. No significa que, bueno, ya nos vamos a nuestra casa y no pasó nada, porque este tema sigue abierto en El Salvador, en todo el sistema interamericano y en todo el mundo. Entonces, pues Sí, así muchísimas es. gracias. Si alguien tuviera alguna duda y te quisiera escribir, ¿cuál sería tu correo electrónico? Sí, Me pueden escribir a Gab García, Gab de burro, García, @up.edu.mx. bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, hablamos sobre el caso Beatriz, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Beatriz contra El Salvador, con la doctora Gabriela García Escobar, secretaria académica de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias.